Raúl Garrobo, el terror de El Salvador, era un hombre que vivía únicamente para causar daño a cualquier persona que se le cruzara en el camino. En la historia de El Salvador, ha habido personas a quienes el término humano les queda grande debido a las atrocidades que cometieron. Sin embargo, hubo un hombre que fue tan cruel que incluso en la prisión más temida del país fue recordado como el más letal. ¿Pero qué hizo para ganarse este título? Quédate hasta el final y descúbrelo. Antes de comenzar, regístrate con el botón de me gusta y suscríbete, nuestras historias seguramente te atraparán. Activa la campanita para que podamos comenzar. Raúl Garrobo era una figura envuelta en la oscuridad desde su juventud. Criado en los barrios más desfavorecidos de San Salvador, creció rodeado de violencia y pobreza, aprendiendo desde temprana edad que la supervivencia dependía de la astucia y la agresividad. Desde joven, Garrobo destacó entre sus compañeros por su inteligencia y habilidad para pelear. Se unió a la pandilla Los Tigres a temprana edad, buscando protección y un sentido de pertenencia en medio del caos de las calles. Su infancia estuvo marcada por la carencia y la falta de oportunidades, lo que lo llevó a buscar refugio en un grupo que prometía protección y camaradería. Pronto destacó por su crueldad y falta de escrúpulos, lo que lo convirtió en un miembro valioso para la pandilla. A medida que Garrobo ascendía en la pandilla, su reputación de ser un hombre peligroso se consolidó. Su habilidad para resolver problemas con violencia le permitió subir rápidamente en las filas del grupo delictivo, convirtiéndose en uno de los lugartenientes más confiables y temidos. Garrobo no tenía límites, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener su posición y expandir su influencia. Bajo su liderazgo, los Tigres se convirtieron en una de las pandillas más temidas de la ciudad, controlando el tráfico de sustancias ilícitas, la extorsión y otras actividades ilegales con mano de hierro. Garrobo se encargaba de asegurarse de que nadie desafiara su autoridad. Sin embargo, su sed de poder y violencia lo llevó a cometer actos cada vez más atroces. Se vio involucrado en guerras entre pandillas que dejaron un rastro de muerte y destrucción a su paso. Un enfrentamiento particularmente violento con una banda rival resultó en la muerte de varios miembros de ambos bandos, lo que llamó la atención de las autoridades y puso a Garrobo en la mira. Después de meses de eludir a la policía, finalmente fue capturado en un operativo sorpresa y trasladado al Secot, donde su reputación como un hombre peligroso lo precedía. Desde el momento en que puso un pie en la cárcel, Garrobo se convirtió en un enigma tanto para sus captores como para sus compañeros. El incidente de la celda 83 marcó el inicio de la vida de Garrobo en prisión. Al principio, su vida en la cárcel no parecía muy diferente a la de cualquier otro pandillero común, salvo que este hombre tenía algo realmente mal en su mente. Su cabeza parecía la de un animal. Una noche, mientras las luces del Secot parpadeaban débilmente y el sonido de los prisioneros murmurando llenaba el aire, Garrobo compartía la celda 83 con otro hombre. Este hombre, frágil y nervioso, intentaba conciliar el sueño mientras Garrobo lo observaba desde hacía días, notando su debilidad. Garrobo decidió actuar. Sin decir una palabra, se levantó y se acercó sigilosamente a su compañero. Antes de que éste pudiera reaccionar, Garrobo lo agarró por el cuello con una fuerza sobrehumana y lo lanzó violentamente contra la pared. El golpe resonó en la celda, seguido de un ominoso silencio. El hombre, aturdido y herido, trató de levantarse, pero Garrobo lo golpeó repetidamente sin mostrar signos de detenerse. Los gritos del hombre resonaron en la celda, pero nadie acudió en su ayuda, mientras los otros prisioneros observaban en silencio, aterrados por la ira de Garrobo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Garrobo se detuvo. El hombre yacía inconsciente, gravemente herido. Al día siguiente, los guardias lo encontraron en un estado crítico y lo llevaron a la enfermería. Aunque los médicos intentaron salvarlo, su vida pendía de un hilo. Garrobo, por su parte, fue trasladado a una celda de aislamiento, pero su reputación ya estaba sellada. Su nombre se convirtió en sinónimo de terror y brutalidad en el mundo de las pandillas. Se rumoreaba que Garrobo había cometido un acto atroz fuera de la cárcel, consumiendo la carne de sus enemigos como una forma de desafío y dominación. Aunque pocos conocían esta historia, el rumor solo intensificó su leyenda, convirtiéndolo en una figura aún más temida.
A pesar de su naturaleza brutal, Garrobo era frío y calculador. Con el tiempo, se volvió más reservado, pasando horas en silencio en su celda. Algunos decían que estaba planeando su próximo movimiento, mientras que otros creían que simplemente esperaba el momento adecuado. A medida que su fama crecía, muchos comenzaron a buscar respuestas sobre su comportamiento, recurriendo a la única persona que podía dar algún contexto, su madre. Ella recordó cómo, desde niño, Garrobo parecía distante, lastimando animales pequeños sin mostrar remordimiento. A pesar de sus esfuerzos por guiarlo y buscar ayuda profesional, nada parecía funcionar. Garrobo se alejaba cada vez más de su familia, siguiendo un camino oscuro. La muerte de Garrobo fue tan misteriosa y violenta como su vida. Una noche oscura y tormentosa, su cuerpo fue encontrado mutilado en su celda, sin señales de resistencia, lo que llevó a muchos a especular sobre las circunstancias de su fallecimiento. Algunos creían que fue víctima de una venganza, mientras que otros pensaban que fue castigado por sus crímenes. Así terminó la vida de uno de los criminales más infames de todos los tiempos. A pesar de la muerte de Raúl Garrobo, su influencia no se desvaneció de inmediato. Dentro de las paredes del Secot, su nombre seguía siendo mencionado con temor, y afuera, su legado de violencia aún resonaba. Para muchos, su muerte fue vista como un alivio, una liberación de la amenaza que representaba. Sin embargo, para otros, fue un recordatorio de cómo un hombre podía llegar a extremos inimaginables cuando estaba envuelto en la oscuridad desde su juventud. La prensa, fascinada por la figura de Garrobo, no tardó en convertir su vida y su muerte en parte de la cultura popular, creando un mito en torno a su figura. Se hicieron documentales, artículos y programas de televisión que intentaban desentrañar los misterios detrás de su brutalidad. Algunos lo presentaban como un monstruo inhumano, mientras que otros exploraban los aspectos psicológicos de su comportamiento, intentando entender qué había llevado a aquel niño que creció en los barrios más pobres de San Salvador a convertirse en uno de los criminales más temidos del país. Con el tiempo, la historia de Garrobo fue distorsionada y exagerada, transformándose en una leyenda urbana. Los rumores sobre su supuesto canibalismo, su brutalidad en la cárcel y su influencia sobre otros reclusos se mezclaron con hechos reales, creando una narrativa que muchas veces parecía sacada de una película de terror. Sin embargo, quienes lo conocieron de cerca sabían que, detrás de esa imagen de bestia, había un hombre profundamente marcado por la violencia y la falta de oportunidades. A pesar de todo, la madre de Garrobo continuaba manteniendo el recuerdo de su hijo con dolor en el corazón. Aunque había sido testigo del monstruo en el que se había convertido, no podía dejar de recordar al niño que una vez fue, un niño que, a pesar de sus defectos, había sido amado y cuidado. Para ella, aceptar la realidad de lo que Garrobo se había convertido fue uno de los mayores desafíos de su vida. Al final, la historia de Raúl Garrobo quedó como un ejemplo sombrío de lo que sucede cuando la violencia y la desesperanza se arraigan en una persona desde una edad temprana. Su vida y su muerte son un recordatorio de cómo el entorno en el que crecemos puede moldear nuestras decisiones y de cómo, a veces, las consecuencias de esas decisiones pueden ser fatales. La violencia que Garrobo desató en vida dejó cicatrices profundas en las comunidades que sufrió sus actos. Su figura continúa siendo discutida en círculos criminales, medios de comunicación y entre aquellos que buscan entender las raíces de la criminalidad en El Salvador. Y aunque su historia puede haber llegado a su fin con su muerte, el impacto que dejó en quienes lo conocieron y en quienes sufrieron bajo su influencia no se olvidará fácilmente. Después de la muerte de Garrobo, muchos empezaron a especular sobre su vida y las razones que lo llevaron a ser tan temido. Los investigadores y periodistas buscaron respuestas en su pasado, entrevistando a familiares, antiguos amigos y conocidos, pero la imagen que se tenía de él seguía siendo la de un hombre envuelto en violencia y oscuridad. Las respuestas eran pocas y las preguntas seguían surgiendo. Uno de los aspectos más perturbadores de su historia era la aparente falta de remordimiento que Garrobo mostraba por sus acciones. Su madre, en una entrevista, relataba cómo, desde niño, él parecía desconectado de las emociones de los demás. Recordaba con tristeza que, incluso siendo muy pequeño, Garrobo solía lastimar a animales sin mostrar arrepentimiento o empatía.
Aunque ella intentó corregir su comportamiento, llevarlo a terapia y buscar ayuda profesional, Garrobo se alejaba cada vez más de su familia, como si estuviera decidido a seguir un camino de autodestrucción. Mientras más crecía, su comportamiento empeoraba. Se metía en peleas constantemente, robaba y engañaba con total facilidad. Parecía no tener ningún tipo de freno moral. Su madre relataba con pesar cómo intentó todo para guiarlo por un buen camino, pero nada funcionaba. Garrobo se hundía cada vez más en un mundo oscuro, y su familia, impotente, no pudo hacer nada para salvarlo. Al final, la madre de Garrobo aceptó la realidad: su hijo era un hombre temido y odiado por muchos, pero para ella, seguiría siendo el niño que alguna vez crió con amor. En su relato se percibía la desesperación y el dolor de una madre que vio cómo su hijo se perdió en la oscuridad y que, a pesar de todo, aún lo amaba. Era evidente que, aunque había aceptado lo que Garrobo se había convertido, el dolor de haber perdido a su hijo emocionalmente antes de su muerte física era casi insoportable. El final de Garrobo fue tan misterioso y violento como su vida misma. Aunque estaba recluido en una de las prisiones más seguras del país, su influencia seguía siendo poderosa. Muchos, tanto dentro como fuera de la cárcel, temían su regreso. Sin embargo, su destino ya estaba marcado. Una noche oscura y tormentosa, los guardias encontraron su cuerpo sin vida en su celda. Las circunstancias de su muerte eran confusas y desconcertantes. Algunos afirmaban que fue asesinado por un compañero de celda, mientras que otros decían que él mismo decidió quitarse la vida para evitar un destino peor. Lo que realmente desconcertaba a todos era la brutalidad con la que su cuerpo fue encontrado, mutilado y desfigurado, como si hubiera sido atacado por una bestia salvaje. No había señales de lucha o resistencia, lo que llevó a muchos a especular sobre la verdadera naturaleza de su muerte. Algunos creían que fue víctima de una venganza planeada durante mucho tiempo, mientras que otros pensaban que fue castigado por sus propios crímenes. Sin embargo, lo que nadie podía explicar era la forma en la que murió. Parecía como si hubiera sido arrastrado al mismo infierno, castigado por la crueldad y los horrores que había desatado en vida. La noticia de su muerte se esparció rápidamente, y pronto se convirtió en parte de la leyenda de Garrobo. Algunos lo veían como un castigo divino, mientras que otros lo consideraban una justicia poética. Pero para la mayoría, su muerte fue simplemente el fin de una vida marcada por la violencia y la brutalidad. Así, Garrobo pasó a la historia como uno de los criminales más infames y temidos de todos los tiempos. Su vida y su muerte fueron un recordatorio sombrío de los peligros de una vida dedicada a la violencia. La historia de Garrobo, aunque terminó con su fallecimiento, dejó una huella profunda en la sociedad salvadoreña. Las cicatrices de su reinado de terror aún se sienten en las comunidades que sufrieron sus crímenes. Su nombre sigue siendo recordado, no solo como el de un hombre que eligió el mal, sino como un símbolo de lo que sucede cuando el odio, la violencia y la falta de oportunidades convergen. Y así, con la muerte de Garrobo, llegó el final de una era oscura. Sin embargo, su legado de miedo, brutalidad y destrucción sigue vivo en la memoria de aquellos que alguna vez lo temieron y en las leyendas que aún circulan sobre su vida. Y así concluimos este video. Si te ha gustado, te invito a que nos regales un me gusta para seguir creando más contenido como este. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Te deseo un excelente día. Hasta la próxima.